Nunca imaginé que yo sería el que cortaría lazos con mi propia familia. Si me hubieras dicho hace años que un día me alejaría y nunca miraría atrás, me habría reído en tu cara. ¿Yo? ¿El hijo responsable? ¿El que siempre hizo lo que se esperaba de él? ¿El que jugó el papel del niño bueno mientras otros tropezaban por la vida sin consecuencias? No, ese no fui yo. Me criaron para creer en el deber, en la familia, en la regla tácita de que, pase lo que pase, la sangre es lo primero. No importaba si estaba exhausta, si tenía dificultades, si tenía que dejar de lado mis necesidades. Lo que importaba era aparecer, estar allí cuando me necesitaban. Y siempre me necesitaban. El confiable, el que solucionaba los problemas, el hijo que nunca decepcionaba a nadie. Mi hermano menor, Caleb, por otro lado, era diferente. Era el tipo de persona que el mundo parecía favorecer sin esfuerzo. Mientras yo me esforzaba por hacer algo por mí misma, Caleb avanzaba por la vida con ese aire intocable de alguien que sabía que siempre lo cuidarían. Y así fue. Si hubo un momento en el que se trazó la línea, cuando finalmente vi la verdad de mi lugar en esta familia, fue el día de San Valentín, el día en que mis padres hicieron sus elecciones tan claras, tan innegables, que no tuve más opción que aceptar finalmente lo que había estado mirando a la cara durante toda mi vida. Le compraron a mi ex esposa un auto de lujo, no un auto cualquiera. Un Mercedes-Benz rojo y nuevo. El tipo de coche que hace que todos se den vuelta para mirarme en cuanto sale a la calle. El tipo de coche que le dice al mundo, me cuidan, me aman. Soy importante. Me quedé allí, mirando cómo Vanessa pasaba las manos por el capó, formando con su boca esa perfecta O de placer. ¡Oh, Dios mío! Se quedó sin aliento y se volvió hacia mis padres. ¿En serio? ¿Esto es para mí? Mi madre sonrió radiante. Por supuesto, cariño. Te lo mereces. Te lo mereces. No estaba de pie en el fondo, claro está. Estaba allí, lo suficientemente cerca como para ver el orgullo en sus rostros, la alegría pura de haberle dado un regalo tan extravagante. Vanessa, mi exmujer, la mujer que me había abandonado, la mujer que se había elegido a sí misma por encima de nuestro matrimonio, era ahora la destinataria de la generosidad de mis padres. ¿Y yo? Mi madre se volvió hacia mí, todavía sonriendo. Nathan, ven aquí, cariño. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez, solo tal vez, también tenían algo para mí. Algún pequeño detalle, algún gesto de agradecimiento. No esperaba un coche. Ese no era mi estilo y ellos lo sabían. Pero tal vez un reloj, una carta escrita a mano, algo que dijera que también estamos orgullosos de ti. En cambio, puso un sobre en mi mano. Ahí lo tienes, dijo con calidez. Lo abrí y sentí una extraña sensación de miedo en el estómago. El papel que había dentro estaba cuidadosamente doblado e impreso con tinta negra nítida. Mientras mis ojos examinaban las palabras, me quedé sin aliento. Era una factura, una larga lista detallada de deudas, préstamos, tarjetas de crédito, gastos impagos, algunos a nombre de ellos, otros a nombre de la familia, al final, el total general. Una cifra tan asombrosa que me hizo dar vueltas la cabeza. ¿Qué es esto?, pregunté con una voz extrañamente tranquila. Mi madre me dio una palmadita en el brazo como si fuera un niño confundido por algo simple. Es justo, Nathan. Siempre has sido responsable. Has ahorrado mucho a lo largo de los años. Es hora de que ayudes a la familia. Mi padre asintió con los brazos cruzados. Caleb no tiene nada ahorrado todavía. Está empezando. Pero tú, siempre has sido bueno con el dinero. Levanté la vista, esperando, deseando, que Caleb pareciera culpable, que Vanessa al menos fingiera estar incómoda. Caleb simplemente se encogió de hombros. Vamos, hombre. Siempre dices que no te importa el dinero. Sentí que el pulso me latía con fuerza en los oídos. Le compraron un auto a mi ex esposa y me entregaron su deuda como si fuera algo normal, como si fuera un intercambio razonable y justo. Y entonces entendí que nunca se había tratado de justicia. Nunca se trató de amor, siempre se trató de roles. Caleb era a quien adoraban, a quien recompensaban. Yo era quien asumía las responsabilidades, en quien se apoyaban cuando las cosas se ponían difíciles.
Había pasado años convenciéndome de que no importaba, de que mientras trabajara duro, mientras siguiera demostrando mi valía, las cosas se arreglarían. De que un día, me apreciarían, me respetarían. Ese momento nunca llegó y nunca llegaría. Respiré profundamente, doblé el papel cuidadosamente y lo volví a meter en el sobre. Luego se lo devolví a mi madre. Gracias por esto, le dije. Es una verdadera revelación. Ella sonrió. Sabía que lo entenderías. Le devolví la sonrisa. Luego me di la vuelta, subí las escaleras y comencé a preparar mis maletas. No discutí, no grité, no intenté hacerles ver lo que habían hecho, porque la verdad era que no lo querían ver. Todavía no. De todos modos, no intentaron detenerme. No creo que se dieran cuenta del todo de lo que estaba haciendo. No en ese momento, pero lo harían, porque 2 semanas después, la llamada comenzó. Y esta vez, no respondí. No creo que nunca me hubieran tomado por sorpresa en mi vida, hasta ese día. Para entender por qué ese momento destrozó algo dentro de mí, hay que entender quién era Vanessa para mí. Nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes, recién salidos de la universidad, llenos de sueños y planes para el futuro. Yo la amaba. O al menos, eso creía yo. Construimos una vida juntos. O al menos, creía que estábamos construyendo una vida juntos. Pero, como ocurre con tantas cosas en mi mundo, los cimientos eran sólidos solo para uno de nosotros. Vanessa quería más. No más amor. Ni más tiempo, ni más compromiso. Ella quería más cosas. Más lujo. Más experiencias. Más de todo lo que el dinero puede comprar. Y cuando ya no pude seguirle el ritmo, ella se fue. No fue algo repentino. En realidad, no. Sentí que se alejaba mucho antes de que hiciera las maletas y se marchara de casa. Empezó a pasar más tiempo en eventos a los que yo no estaba invitada y a conocer gente cuyos nombres nunca había oído antes. Vestirse para una vida que no me incluía. Cuando llegaron los papeles del divorcio, actuó como si fuera mutuo, como si ambos hubiéramos acordado que nuestro tiempo había terminado. Pero no lo habíamos hecho. Ella sí. De todos modos, firmé los papeles. Ella siguió adelante. Yo seguí adelante. O al menos, lo intenté. ¿Pero mis padres? No la dejaron marchar. Al principio pensé que era solo una muestra de cortesía. Había sido su nuera. Después de todo, la habían hospedado en las vacaciones y habían celebrado juntos acontecimientos importantes. No era tan inusual que los padres mantuvieran cierto nivel de contacto con su excónyuge. Pero a medida que pasaban los meses, quedó claro que mis padres no solo se mantenían en contacto con Vanessa. La habían adoptado. La invitaban a cenas, cumpleaños, viajes de fin de semana. Me enteré de ello de pasada, por amigos en común, por menciones casuales y conversaciones con mi madre. Oh, Vanessa dijo algo muy gracioso el otro día. Oh, vimos a Vanessa el fin de semana pasado. Le está yendo muy bien. Y entonces llegó el día de San Valentín. No esperaba mucho de ese día. San Valentín no había significado nada para mí desde el divorcio. Y yo no tenía planes. Así que cuando mi madre me llamó y me invitó a cenar, acepté sin pensarlo 2 veces. Debería haberlo pensado mejor. Cuando llegué, la casa estaba decorada como una celebración romántica. Velas. Rosas. Una cena digna de una pareja. Y allí, de pie junto a mis padres, estaba Vanessa. Sonriendo como si nunca se hubiera alejado de esta familia. Al principio no reaccioné. Quizá estaba en estado de shock. Quizá no quería creer lo que estaba viendo. Pero el momento que realmente me destrozó. El momento en que le entregaron las llaves. Un Mercedes-Benz rojo, nuevo. Vi cómo los ojos de Vanessa se abrían de par en par con alegría. Sus manos se estiraron para alcanzar las llaves con una emoción que no había visto en su rostro en años. Ni siquiera cuando estábamos casados. ¡Oh, Dios mío! Ella jadeó. ¿En serio? ¿Esto es para mí? Mi madre sonrió radiante. El tipo de sonrisa que nunca me había dado. Por supuesto, cariño.
Te lo mereces. Sentí que sus palabras me golpeaban como un puñetazo en el estómago. Tú. Te. Lo. Mereces. Por una fracción de segundo, me pregunté si yo era el loco. Tal vez había oído mal. Tal vez había alguna explicación para esto. Pero entonces mi padre le dio una palmada en la espalda a Vanessa como si fuera su orgullo y su alegría. Y mi madre ya estaba cogiendo su teléfono para sacar fotos. Yo seguía allí de pie, como un fantasma en la casa de mi propia familia. Cuando mi madre finalmente se volvió hacia mí, Nathan, ven aquí. Cariño, me obligué a moverme para acortar la distancia que nos separaba. Tal vez había una parte de mí que todavía tenía esperanzas. Esperaba que hubiera algo para mí en todo esto. Me entregó un sobre. Por un momento, me sentí aliviada. No se habían olvidado de mí después de todo. Lo abrí y allí estaba. No era una carta. No era una tarjeta de regalo, ni siquiera una nota de agradecimiento, era una factura. Una larga lista detallada de deudas, préstamos y gastos pendientes de pago. Sus deudas, sus préstamos y sus gastos pendientes de pago. Y el monto total que esperaban que yo pagara. No lo entendí al principio. Me quedé mirando los números. Mi mente luchaba por procesar por qué. Me estaban entregando esto. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Mi madre sonrió. Es justo, Nathan. Has trabajado duro durante años, ahorrando. Es hora de que ayudes a la familia. Mi padre asintió como si fuera lo más razonable del mundo. Caleb todavía no tiene nada ahorrado. Está empezando. ¿Pero tú? Siempre has sido bueno con el dinero. Los miré. Esperando algo. Alguna señal de remordimiento, alguna señal de culpa, pero lo único que vi fue que tenía derecho a todo. Le habían comprado a mi exmujer un coche de lujo. A crédito no podían permitírselo. Y me entregaron la factura. Y pensaron que simplemente lo aceptaría. Miré a Caleb. Esperando. Rezando para que interviniera y dijera algo. Cualquier cosa. Pero él simplemente se encogió de hombros. Vamos, hombre. Siempre dices que no te importa el dinero. Dejé escapar un suspiro lento. Todo quedó claro en ese momento. Nunca me habían respetado. Nunca me habían valorado. Había pasado años demostrándome a mí misma lo que valía, con la esperanza de que algún día ellos vieran mi valor. Pero, al final, yo solo era el plan B. Respiré profundamente y doblé el billete cuidadosamente. Y lo volví a meter en el sobre. Luego se lo devolví a mi madre. Gracias por esto. Dije con calma. Es una verdadera revelación. Ella sonrió. Sabía que lo entenderías. Le devolví la sonrisa y luego me di la vuelta. Subí las escaleras y comencé a preparar mis maletas. No discutí. No grité, no me expliqué, porque no lo entenderían. Todavía no, pero lo harían, porque 2 semanas después, la llamada comenzó. ¿Y esta vez? No respondí. Hay momentos en la vida en los que todo cambia. Cuando un solo acontecimiento te hace reevaluar todo lo que creías saber. Para mí, ese momento fue cuando abrí ese sobre. Nunca esperé un gran gesto de mis padres. Ni un coche. No fue un regalo de lujo, ni siquiera una muestra pública de cariño como la que le habían hecho a Vanessa. Hacía tiempo que había aceptado mi lugar en la familia. La responsable. La que se encargó de las cosas. La que no tuvo que celebrar porque yo estaba bien. Pero incluso con esa comprensión, en lo más profundo de mí seguía creyendo que al menos me reconocerían. Una nota escrita a mano. Un reloj. Incluso un simple "estamos orgullosos de ti, hijo". En cambio, recibí una factura. La leí una vez. De nuevo, pensando que tal vez estaba malinterpretando algo. Los números se confundieron. Una montaña de deudas, préstamos y saldos impagos. No hubo explicación, ni prefacio, solo un total al final. Una cantidad que podría haberles permitido comprar 2 autos más como el de Vanessa.
Levanté la vista y sentí que se me retorcía el estómago. ¿Qué es esto? La voz de mi madre era suave. Como si estuviera explicando algo obvio. Es lo justo, Nathan. Tú siempre has sido el responsable. Tienes dinero ahorrado. Me tomé el pulso en los oídos. Esto no es mío. Tu familia. Mi padre se reclinó y cruzó los brazos. Te hemos apoyado durante años. Ahora es el momento de que des un paso adelante y ayudes. Lo miré fijamente. ¿Me apoyaron? Nunca me habían apoyado económicamente. En todo caso, los he estado apoyando desde que tuve la edad suficiente para trabajar. Desde pequeñas cosas hasta cubrir los gastos de la compra cuando andaban cortos de efectivo. Enviándole dinero a Caleb cuando necesitaba ayuda para cosas más importantes, como pagar facturas que habían olvidado convenientemente. Y ahora ni siquiera me lo pedían. Me estaban entregando la deuda como si fuera mi responsabilidad. Me volví hacia Caleb. Estaba recostado en su silla, completamente imperturbable. Vamos, hombre. Dijo con pereza. Siempre dices que el dinero no te importa. Eso fue todo. Eso fue todo lo que tenía que decir. No, esto no es justo. No, yo también ayudaré. Ni siquiera una mirada de culpabilidad. Él realmente creía que así era como funcionaban las cosas. Que yo arreglaría todo mientras él continuaba cosechando los frutos. ¿Y lo peor? Mis padres también. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y me obligué a mantener la calma. ¿Y el coche? Pregunté con voz firme. Mi madre sonrió como si no me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Oh, Vanessa ha estado pasando por un momento difícil últimamente. Queríamos hacer algo bueno por ella. Parpadeé. Por mi exesposa. Ella es familia, Nathan. Mi padre habló como si yo fuera una persona difícil. Ella había pasado por mucho. No podía creer lo que estaba escuchando. Vanessa había pasado por mucho. Me había dejado. Se había alejado de nuestro matrimonio. Y de alguna manera, ella era la que se merecía un auto de lujo. Mientras me entregaban sus errores financieros, exhalé lentamente y cerré el sobre. Sentía los dedos entumecidos. Todo mi cuerpo se entumeció. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Devolví el sobre. Gracias por esto, dije con voz completamente serena. Es una verdadera revelación. Mi madre sonrió radiante, sin entender lo que quería decir. Sabía que lo entenderías. Le devolví la sonrisa. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y subí las escaleras. No me siguieron. No me preguntaron nada. Porque creían que tenían uno. Creían que me habían puesto en mi lugar. El responsable. El solucionador de problemas. El que nunca dice que no. Pero por primera vez en mi vida, yo estaba diciendo que no. Hice la maleta rápidamente y metódicamente. Lo esencial primero. La computadora portátil. Documentos. Ropa. No necesitaba mucho. Solo lo suficiente para salir por la puerta y no volver nunca más. Cuando bajé las escaleras con la maleta en la mano, mi madre finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Nathan? Frunció el ceño. ¿A dónde vas? La miré a los ojos y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo claridad. Me voy. Mi padre se burló. Oh, no seas dramática. No respondí. Caminé hacia la puerta, pero ellos no se movieron, no reaccionaron. ¿Por qué no me creyeron? Todavía no. Pero lo harían. Porque 2 semanas después, cuando las facturas se acumularon, cuando llegó el momento de pagar el coche, cuando la realidad se hizo presente, empezó la llamada telefónica. Y por primera vez en mi vida, no contesté. Es una sensación extraña cuando te das cuenta de que has estado viviendo en una ilusión. Durante años me convencí de que el trato que me daba mi familia no era tan malo. Que los pequeños desaires, los desprecios, la forma en que siempre ponían a Caleb e incluso a mi exesposa por encima de mí no eran tan graves como parecían. Me dije a mí mismo que así eran las familias.
Cada familia tenía sus favoritos, ¿no? Algunos niños recibían más atención, otros más elogios, otros más paciencia. Pero al final, seguíamos siendo una familia. Ese vínculo significaba algo. Hasta que dejó de serlo. Esa noche, cuando mi madre sonrió y me entregó la deuda, mientras mi ex esposa se alejaba en un Mercedes flamante, todo se volvió más claro. No solo favorecían a Caleb. No solo me ignoraban. Me veían como un recurso, una red de seguridad, una cuenta bancaria viva y en movimiento. Y pensaron que podían hacerlo para siempre. Subí las escaleras, preparé mi bolso y salí por la puerta. Escuché a mi madre llamarme, pero no me persiguió. Mi padre se burló, pero no se movió. Caleb estaba demasiado ocupado navegando en su teléfono como para levantar la vista. Pensaron que estaba siendo dramática. Pensaban que me calmaría y volvería. Pensaban que, como siempre, acabaría por alinearme y hacer lo que esperaban. No tenían ni idea. No me dirigí a otra parte de la ciudad ni me quedé en casa de un amigo. Me fui de la ciudad por completo. Encontré un Airbnb barato a 3 horas de distancia, me registré y apagué el teléfono. No necesitaba oír sus voces, no necesitaba las llamadas, no necesitaba la manipulación que sabía que vendría después. Me senté en la pequeña habitación desconocida, mirando la pared, dejando que la situación se asimilara. Por primera vez en mi vida, me había alejado y me sentía libre. La primera semana fue tranquila. Demasiado tranquila. Casi esperaba que mis padres aparecieran en mi puerta, exigiendo que volviera, haciéndome sentir culpable por tener que arreglar todo. Pero no pasó nada. Revisé mi teléfono solo una vez, para ver si tenía mensajes. Los hubo, pero todavía no eran de pánico, solo casuales. Mamá, hola, cariño. ¿A dónde has ido? Llámame. Papá, estás siendo ridículo. Tenemos que hablar. Caleb, amigo, vuelve de una vez. Volví a apagar el teléfono. No iba a volver atrás. La segunda semana, los mensajes cambiaron. Ya no eran casuales. Estaban desesperados. Mamá. Nathan, tenemos que hablar, por favor. Solo llámame, papá. ¿Dónde estás? Estamos preocupados. ¿Qué? Está bien. Esto se está poniendo raro. Contesta tu maldito teléfono. Aún así, no respondí. No porque quisiera venganza. Pero como ya había terminado, por primera vez en mi vida me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Y me sentí bien. Luego, a mediados de la segunda semana, recibí la primera señal real de que todo se estaba desmoronando. Un correo electrónico de mi padre. El asunto. Por favor, léelo. Dudé. Casi lo borré, pero la curiosidad me ganó y lo abrí. Y ahí estaba. La primera grieta en su confianza. Nathan. Estamos en problemas. Pedimos algunos préstamos que no podemos pagar. Pensamos que podríamos solucionarlo. Pero las cosas han empeorado. Caleb no tiene los medios para ayudarnos. Y pensamos. Creímos que no te importaría. Siempre has sido independiente y responsable. Hemos juzgado mal la situación y lo siento por ello. Por favor. Al menos llámanos de nuevo. Papá. Me quedé mirando el correo electrónico durante un buen rato, no porque me sorprendiera, sino porque no era una disculpa. En realidad no. No lamentaban cómo me habían tratado. Lamentaban que su hijo de oro, Caleb, no pudiera solucionar sus problemas. Lamentaban que me hubiera ido, no porque me extrañaran, sino porque me necesitaban. Cerré el correo electrónico y no respondí. Unos días después, recibí otra llamada. Pero esta vez no era de mis padres, sino de la tía Linda, que nunca había estado involucrada en el drama. En realidad no. Ella siempre había estado al margen. La pacificadora. El que intentó suavizar las cosas. Dudé antes de responder. Pero contesté. Nathan. Su voz era suave, casi vacilante. Suspiré. Sé por qué llamas. Ella se quedó callada por un momento. Están preocupados por ti.
No, dije rotundamente. Están preocupados por ellos mismos. Una larga pausa. Luego, suspiró. No creían que realmente te fueras, admitió. Pensaron que lo entenderías, que los ayudarías. Me reí. Pero no había humor en ello. ¿Ayuda? ¿Pagando por sus errores? Mientras Caleb y Vanessa recibían una recompensa. Nathan, ella dudó. No sabían cómo demostrarte que estaban orgullosos de ti. Exhalé lentamente, sacudiendo la cabeza. No es eso, tía linda. A ellos nunca les importó. Si les importara, no habrían hecho esto. Ella se quedó callada. Ya no estaba enfadada. Simplemente había terminado. Suspiré. No voy a volver, tía linda. Quieren arreglar las cosas, dijo. Ahora su voz era más suave. No respondí de inmediato, porque sabía la verdad. No quieren arreglar las cosas, dije finalmente. Solo quieren recuperar su red de seguridad. Otro silencio. Luego, finalmente, suspiró. Tal vez tengas razón. Cerré los ojos. Lo estoy. Eso fue hace 2 semanas. ¿Y ahora? Ahora. Mis padres estaban en pánico. ¿El coche que le habían regalado a Vanessa? Tuvieron que venderlo. ¿El estilo de vida lujoso que habían intentado mantener? Se estaba desmoronando. ¿Las facturas? ¿Las deudas? No podían seguir el ritmo. Y ellos sabían, finalmente sabían, que yo no iba a volver. Así que las llamadas se volvieron suplicantes. Los mensajes de texto, desesperados. Mamá, lo sentimos, Nathan. Te amamos. Por favor, vuelve a casa. Papá, hijo, hemos cometido un error. Lo solucionaremos. Hablen con nosotros. Caleb, amigo, las cosas están mal. Tienes que volver. ¿Y yo? No hice nada. Porque ya había tomado mi decisión. Me había alejado para siempre. Y por primera vez en mi vida, no me sentía culpable en absoluto. Siempre he oído que la gente no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Pero lo que nunca dicen es esto, algunas personas no aprecian lo que tienen hasta que se dan cuenta de que ya no pueden usarlo. Cuando salí de la casa de mis padres esa noche, no esperaba que me persiguieran. Sabía cuál era mi lugar en su jerarquía. Pensaron que estaba siendo dramática. Que estaba mintiendo. Que me calmaría, que volvería en mí y que volvería arrastrándome como siempre lo hacía. Estaban equivocados. Al principio ni siquiera miré mi teléfono. No era necesario. Sabía cuáles serían los mensajes. El mismo tono condescendiente. El mismo desdén. Mamá, Nathan, no seas tonta. Ven a casa y hablemos. Papá, basta de teatralidad. Esto es infantil. Caleb, amigo, ¿hablas en serio? ¿De verdad estás enojado por esto? Apagué el teléfono y me fui a la cama. Y por primera vez en mi vida, dormí como un hombre libre. Para el segundo día, los mensajes cambiaron. Ya no eran condescendientes, sino molestos. Mamá, Nathan, ¿por qué no respondes? Tenemos que hablar. Papá, no puedes desaparecer así como así. Estás siendo inmaduro. Caleb, está bien, basta. Dejen de ignorarnos. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Estaban perdiendo el control. Por primera vez en mi vida, me había puesto a mí misma en primer lugar. Y ellos no sabían qué hacer con eso. Pasó una semana y fue entonces cuando empezó el pánico. Al principio, intentaron culparse. Mamá, Nathan, cariño, sabes que te amamos. Siempre te hemos apoyado. ¿No puedes venir a casa y hablar? Papá, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? Caleb, vamos, hombre. Esto se está poniendo raro. Llámalos ya. ¿Me apoyaron? Nunca me habían apoyado. Yo los había apoyado desde que era adolescente. Desde el día en que recibí mi primer cheque de pago.
Desde la primera vez que me llamaron y me dijeron que estábamos en un pequeño aprieto. ¿Podían ayudarme? Y les ayudé. Cada vez. Pero en cuanto les dije que no, se volvieron locos. En la segunda semana, las llamadas no paraban. Revisé mi buzón de voz por primera vez en días. 36 mensajes. 36 súplicas, demandas, acusaciones. Escuché una al azar. La voz de mi madre, temblorosa. Nathan, por favor, cariño. No lo dijimos así. Vuelve a casa. ¿De acuerdo? Arreglemos esto. Jugué otra vez. Mi padre, con la voz más aguda. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que así es como un hijo trata a sus padres? Otro. Caleb, exasperado. Jesús, amigo. Vuelve de una vez. No es gran cosa. No es gran cosa. No es gran cosa. Dejé escapar un suspiro lento, presionando mis dedos contra mi sien. ¡Qué audacia! Me habían estado utilizando durante años. Le habían comprado un coche a mi exmujer y me habían dado la factura por sus errores. Me habían tratado como si fuera un recurso, no un hijo. ¿Y ahora? ¿Ahora que finalmente los había dejado de lado? Ahora era mi culpa. Luego, al final de la segunda semana, recibí la llamada que lo cambió todo. No de mis padres, ni de Caleb, sino de la tía Linda. Dudé antes de responder. Ella nunca había estado involucrada en ese lío. No era del tipo que llama a menos que sea algo serio. Cogí el teléfono. Nathan, dijo con voz suave y cautelosa. Suspiré. Sé por qué llamas. Ella no discutió. Están preocupados por ti. Me reí amargamente. No, están preocupados por ellos mismos. Hubo silencio del otro lado. Porque ella sabía que yo tenía razón. No creían que realmente te fueras, admitió después de un momento. Creían que lo entenderías. Me froté las sienes, tratando de contener mi frustración. ¿Entiendes que, tía Linda? ¿Que le compraron un auto a Vanessa mientras esperaban que yo pagara su deuda? Ella dejó escapar un suspiro. No pensaron que eso te alejaría. Negué con la cabeza. Porque creen que pueden hacer lo que quieran conmigo. Porque creen que siempre me quedaré. Silencio de nuevo. Luego, por fin, suspiró. Quizá tengas razón. Cerré los ojos. Estoy. Colgué, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Pensé que me sentiría enojado. Pensé que me sentiría reivindicado. En cambio, me sentí cansado. Porque esto no era una pelea, era un patrón. Tomaron, tomaron y tomaron. Y les di, hasta que dejé de hacerlo. Y ahora estaban desesperados. No porque me extrañaran, ni porque me quisieran, sino porque habían perdido su red de seguridad. Y no sabían qué hacer. 2 días después, recibí un correo electrónico de mi padre. Asunto, por favor, lea esto. Dudé. No quería abrirlo. Pero la curiosidad me ganó. Nathan, estamos en problemas. Pedimos unos préstamos que no podemos pagar. Pensamos que podríamos solucionarlo. Pero las cosas han empeorado. Caleb no tiene los medios para ayudarnos y pensamos que a ti no te importaría. Siempre has sido independiente, responsable. Hemos juzgado mal la situación y lo siento por ello. Por favor, al menos llámanos. Papá, me quedé mirando las palabras. No porque me sorprendieran, sino porque eran muy predecibles. No se arrepentían de cómo me habían tratado. No se arrepentían de haber elegido a Caleb, de haber favorecido a Vanessa, de haberme utilizado. Lamentaron que no estuviera allí para solucionarlo. ¿Y eso? Eso fue lo que realmente me abrió los ojos. Cerré el correo electrónico. Y no respondí. Porque por primera vez en mi vida no sabía nada de ellos. Solía pensar que si mis padres admitían alguna vez que estaban equivocados, se sentiría como una victoria. Que tal vez, un día, después de años de poner a todos los demás por delante de mí, finalmente me verían. Realmente me verían.
Tal como era. No solo el hijo responsable. No solo el solucionador de problemas. Sino una persona. Pero cuando leí el correo electrónico de mi padre, me di cuenta de algo, no era una disculpa, no era arrepentimiento. Esto no era amor, era miedo. No se acercaban porque me extrañaban. No me llamaban porque de repente se dieron cuenta de lo injustos que habían sido. Me llamaban porque se estaban ahogando y yo era la única persona en la que habían confiado para que los llevara de vuelta a la orilla. Me senté en el borde de la cama en mi Airbnb, mirando el correo electrónico. Estamos en problemas. Pedimos algunos préstamos que no podemos pagar. Esa fue la primera verdad real que me habían dicho. Habían construido sus vidas sobre ilusiones. Sobre la creencia de que alguien, yo, siempre estaría allí para arreglar las cosas. Cuando el dinero fluía, lo gastaban a mansalva. Cuando las deudas se acumulaban, las ignoraban. Cuando las cosas se desmoronaban, me pasaban el problema a mí. Y yo siempre lo había solucionado. Había intervenido, había limpiado sus desastres, me había asegurado de que nunca enfrentaran realmente las consecuencias de sus decisiones. Hasta ahora. Ahora ya no estaba y las paredes se estaban cerrando sobre mí. No respondí al correo electrónico. Ni siquiera pensé en responder, porque si lo hacía ahora, esto nunca terminaría. Ese era su patrón. Un ciclo en el que he estado atrapada toda mi vida. Ellos hacen un desastre. Yo lo arreglo. Prometen que no volverá a suceder. Y luego lo vuelven a hacer. Porque saben que siempre estaré allí. Esta vez, yo no estaba allí. Y ahora, por fin, estaban sintiendo el peso de sus propias decisiones. 2 días después, mi madre volvió a llamar. Dejé que sonara. 1 hora después, otra llamada. Y otra. Luego llegó un mensaje de voz. Casi no lo escuché, pero la curiosidad pudo más que yo. Puse el teléfono en altavoz y escuché el mensaje. Su voz sonaba tensa, temblaba con algo que casi parecía angustia genuina. Nathan, cariño, por favor, llámame. Por favor. Cerré los ojos y me recliné en la silla. Ella ya no estaba enojada. Ella no era condescendiente, estaba asustada, pero yo no. Porque finalmente me había liberado. Pasó una semana. Entonces, de la nada, otra llamada. Esta vez de Caleb. Me quedé mirando mi teléfono durante un buen rato. Lo había ignorado durante semanas. Ni siquiera había leído sus mensajes, pero algo me decía que no se trataba de otra exigencia. Respondí. Nathan. Su voz sonaba tranquila, casi vacilante. No dije nada. Lo dejé hablar primero. Entonces, se detuvo y exhaló temblorosamente. Vendieron el coche. Me senté más erguido. ¿Qué? El Mercedes, murmuró. Mamá y papá lo vendieron. Parpadeé. ¿Vendieron el auto de Vanessa? Sí. Su voz sonó áspera. No tenían otra opción. Un suspiro lento salió de mis labios. El coche que habían elegido antes que yo. El regalo que era tan importante. El gesto que demostraba mi lugar en esta familia. Se habían ido. Y finalmente se habían visto obligados a limpiar su propio desastre. Caleb suspiró. No saben que te estoy llamando. Sonreí. No es broma. Están enloqueciendo, hombre. Dudó. Muy mal. Dejé que sus palabras se quedaran entre nosotros, esperando que dijera lo que ya sabía que iba a pasar. Te necesitan, Nathan. Su voz se suavizó. Ann. Creo que finalmente lo entendieron. Me burlé. ¿Qué entendiste, exactamente? Que ellos, que te dieron por sentado. Dudó. Que te presionaron demasiado. Cerré los ojos y sacudí la cabeza. No lo entendían. En realidad no. Si lo hubieran hecho, no habrían esperado tanto tiempo. Si lo hubieran hecho, no habrían necesitado que todo su mundo se derrumbara antes de darse cuenta de que me habían perdido. Si lo hubieran hecho, se habrían disculpado mucho antes de que estuvieran entre la espada y la pared.
Y esa era la diferencia entre ellos y yo. Yo me había alejado porque sabía lo que valía. Ellos solo se acercaban a mí ahora porque necesitaban algo. Caleb suspiró de nuevo. Mira, sé que estás enojado. Y no te culpo. Bien. Pero quizás sea mejor que vuelvas a casa y hables con ellos. Exhalé lentamente, presionando mis dedos contra mi sien. Te necesitan, Nathan. Y ahí estaba. No te extrañamos. No te amamos. No lo sentimos. Me necesitaban. Porque sin mí, toda su ilusión se había derrumbado. Negué con la cabeza. No voy a volver, Caleb. Nathan. No, mi voz era firme. Inquebrantable. No lo entiendes. Nunca lo entendiste. Y ellos tampoco. Silencio. Luego, un suspiro silencioso, casi derrotado. ¿Y eso es todo? Cerré los ojos. Sí, Caleb. Eso es todo. Colgué, y por primera vez desde que empezó todo esto, no me sentí culpable. Ni un poquito. Porque por primera vez, no era yo quien sufría por sus decisiones, eran ellos. Y tal vez, solo tal vez, esa era la única manera en que ellos aprenderían. Habían pasado semanas desde que me fui. Semanas desde que salí de la casa de mis padres, dejé atrás el peso de sus expectativas y decidí, por primera vez en mi vida, que no iba a ser yo quien arreglara su desastre. Había ignorado cada llamada, cada mensaje. Había dejado que su desesperación quedara sin respuesta en mi bandeja de entrada, y sus mensajes de voz se acumulaban sin que nadie los escuchara. No me interesaba oír sus súplicas, no cuando sabía que la única razón por la que querían que volviera era para arreglar su desastre financiero. Y entonces, una tarde, sonó mi teléfono. No eran mis padres. No era Caleb. Era la tía Linda. Dudé. Ella nunca había estado involucrada en el caos de mi familia. Ella era la hermana mayor de mi madre, la que siempre se mantenía al margen del drama, nunca tomaba partido, nunca interfería. Si me llamaba ahora, eso significaba que las cosas estaban peor de lo que pensaba. Por primera vez desde que me fui, contesté. Hola, Nathan. Su voz era suave y cuidadosa. Me alegro de que hayas contestado. Me recliné en mi silla y me pasé una mano por el pelo. Sé por qué me llamas. Suspiró. Están preocupados por ti. Solté una risa amarga. No, están preocupados por ellos mismos. Hubo silencio del otro lado, porque ella sabía que yo tenía razón. No creían que realmente te fueras, admitió después de un momento. Creían que lo entenderías. Apreté los dientes. ¿Entiendes qué, tía Linda? ¿Que le compraron a mi ex esposa un auto de lujo mientras esperaban que yo pagara su deuda? Ella dudó. Pensaron que podrías manejarlo. Solté un suspiro lento y sacudí la cabeza. Y ese es exactamente el problema. Durante años, yo había sido la responsable. El solucionador de problemas. ¿En quién confiaban? El que esperaban que se encargara de todo, sin hacer preguntas. Pero nadie se detuvo a preguntarme si quería ese papel. Siempre habían dado por sentado que diría que sí, que retomaría mis cosas, sacrificaría mi propia felicidad y haría lo que fuera necesario. Y lo había hecho. Hasta que dejé de hacerlo. ¿Y ahora? Ahora no sabían qué hacer. La tía Linda suspiró. Saben que se equivocaron, Nathan. Me burlé. No, no lo saben. Saben que perdieron su apoyo financiero. No es lo mismo. Otra pausa. Luego, por fin, volvió a hablar. Quizá tengas razón. Cerré los ojos. Lo estoy. Pero la conversación no había terminado. Porque entonces, la tía Linda dijo algo que no esperaba. Caleb también me llamó. Fruncí el ceño. Caleb. Ella exhaló. No es tan indiferente como crees. Me reí. Pero no había humor en ello. Por favor. A él no le importa. Sí, lo hace, insistió ella. Pero él simplemente, finalmente se está dando cuenta de lo mucho que ha dado por sentado.
No dije nada. Porque eso era nuevo. Caleb siempre había sido el niño mimado. El que tenía todo en sus manos. El que nunca tuvo que preocuparse por las consecuencias. ¿Entonces la idea de que estaba empezando a ver la imagen? No sabía qué hacer con eso. La tía Linda continuó. Me dijo que intentó hablar con tus padres, dijo con cuidado. Intentó decirles que lo que te hicieron no fue justo. Parpadeé. ¿Qué? Sé que es difícil de creer, dijo. Pero creo que, por primera vez en su vida, Caleb se está dando cuenta de que siempre lo ha tenido fácil. Que siempre fuiste tú quien cargó con. Me incliné hacia atrás, frotándome las sienes. ¿Se suponía que esto iba a cambiar algo? ¿Se suponía que debía perdonarlos ahora? ¿Se suponía que debía volver atrás? ¿Arreglar todo? ¿Actuar como si el pasado nunca hubiera sucedido? No creía que pudiera hacerlo. Y, honestamente, no quería hacerlo. La voz de tía Linda se suavizó. No digo que tengas que perdonarlos, Nathan. Solo digo que quizá valga la pena escucharlos. Cerré los ojos. ¿Les debía eso a ellos? ¿Le debía eso a Caleb? No lo sabía. Pero por primera vez desde que me fui, algo en mi pecho se aflojó. Porque si Caleb, de entre todas las personas, finalmente estaba viendo la verdad, tal vez las cosas estaban cambiando. No estaba segura de si importaba, pero tenía la sensación de que esta historia aún no había terminado y que la siguiente conversación que tendría, sería la que finalmente decidiría todo. Hay algo satisfactorio en ver a la gente enfrentarse finalmente a las consecuencias de sus acciones. No porque disfrutes de su sufrimiento, sino porque, por una vez, tienen que lidiar con la realidad que crearon. Por una vez, no eres tú quien tiene que arreglarlo. Por una vez, ellos tienen que arreglar su propio desastre. Eso es exactamente lo que les estaba pasando a mis padres. Y, sinceramente, hacía mucho que debía haberlo hecho. Habían pasado semanas desde que me fui. Semanas desde que le dieron a mi ex esposa un auto de lujo y me entregaron una factura por su deuda. Habían pasado semanas desde que ignoré sus llamadas, dejé que su desesperación se acumulara y finalmente les permití enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones imprudentes. Y ahora, lo estaban perdiendo todo. Comenzó con el auto. Recibí la llamada de Caleb, vacilante, más callado de lo que lo había oído nunca. Vendieron el coche, murmuró. Casi me reí. ¿Qué? El Mercedes, dijo con voz tensa. Tuvieron que venderlo. Dejé que las palabras calaran hondo. El regalo que habían elegido antes que yo. El coche que había sido más importante que su propio hijo. El símbolo del lugar que yo ocupaba en sus vidas. ¿Se fue? Me incliné hacia atrás, sacudiendo la cabeza. ¿Qué? Eso es todo lo que tienes que decir, espetó Caleb. ¿Qué quieres que diga?, pregunté. No lo sé, murmuró. Solo lo pensé. No lo sé, hombre. Exhalé lentamente. Se lo hicieron ellos mismos, Caleb. Lo sé, admitió. Yo solo. No creo que jamás pensaran que la cosa se pondría tan mal. Ese es el problema, ¿no? Nunca pensaron que algo los alcanzaría, porque yo siempre había estado ahí para evitar que sucediera. Pero, ¿y el coche? Eso fue solo el principio. La semana siguiente recibí otra llamada. Esta vez, de mi madre. Casi lo ignoré. Casi. Pero algo me dijo que respondiera. Dejé que el teléfono sonara una vez más y luego contesté. Hola. Hubo silencio del otro lado. Luego, una respiración temblorosa. ¿Nathan? No dije nada. Ella dudó. Entonces, perdimos la casa. Parpadeé. ¿Qué? La casa, repitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Nosotros, se le quebró la voz. No podíamos pagar la hipoteca. Me quedé allí sentado, mirando la pared, dejando que la imagen se asimilara. ¿La casa? Aquella de la que siempre habían alardeado. Aquel en el que habían invertido dinero. Remodelación. Decoración.
manteniendo un estilo de vida que en realidad no podían permitirse. La casa donde habían elegido a Caleb en lugar de a mí. Una y otra vez. ¿Se fue? Debería haber sentido algo. Lástima. ¿Tristeza? Arrepentimiento. Pero no lo hice. Porque ellos mismos se lo habían hecho. Pensamos que podíamos arreglarlo, continuó mi madre, con la voz cargada de emoción. Pensamos. Creímos que volverías. Cerré los ojos y exhalé lentamente. Pensaste que volvería y te salvaría. Silencio. Había dado en el blanco. Sacudí la cabeza. Nunca planeaste arreglarlo tú mismo. Solo pensaste que si esperabas lo suficiente, volvería y me ocuparía de ello. Su silencio fue respuesta suficiente. Mi padre fue el siguiente en tomar el teléfono. Su voz sonaba áspera, forzada. Nos equivocamos. Lo dejé que se quedara con esas palabras. Por primera vez en su vida, lo admitía. Nunca debimos haberte impuesto esa carga, continuó. Deberíamos haber sido mejores padres. Solté una breve carcajada. Sí, deberías haberlo hecho. Otro silencio. Luego, más suave. ¿Hay alguna manera de que podamos solucionar esto? Incliné la cabeza. ¿Arreglar qué? Esto, dijo desesperadamente. Nosotros. Suspiré, frotándome la sien. Papá, tú no lo entiendes. Nosotros sí, insistió. Ahora sí. Negué con la cabeza. No, no lo haces. Porque si realmente lo hubieran entendido, no habrían esperado a perderlo todo para darse cuenta de sus errores. No me habrían pedido ayuda solo cuando lo necesitaban. Se habrían disculpado mucho antes de que su mundo se derrumbara. Pero no lo hicieron. ¿Y ahora? Ya era demasiado tarde. No voy a volver, dije con firmeza. Nathan, por favor. Mi madre suplicó. Nosotros. La interrumpí. Tú tomaste tus decisiones. Me trataste como una red de seguridad. Como si no valiera nada a menos que estuviera arreglando tu desastre. Silencio. Tienes que resolver esto sin mí, continué. Porque ya no aguanto más. Ahora podía oírla llorar. Pero por primera vez en mi vida, no me sentía culpable. Esa fue la última conversación que tuve con ellos. Desde entonces no he vuelto a responder ninguna llamada y, sinceramente, no pienso hacerlo. Perdieron la casa, perdieron sus ahorros, perdieron su comodidad. Pero, sobre todo, me perdieron a mí. Y, por una vez en mi vida, finalmente fui libre.